Buen día, damas y caballeros. Bienvenidos a la sección de piel y mucosas en el área de semiología veterinaria. Mi nombre es Ricardo Zambrano y soy el docente a cargo de esta área. La exploración especial de la piel y sus anexos, vamos a ver que tiene una gran importancia. Vamos a hacer algunos recordatorios de anatomía y fisiología y vamos a recordar la importancia de una buena reseña y establecer un buen anamnesis. Desde el punto de vista de piel propiamente, vamos a tratar de establecer una metodología para aproximación a los problemas de piel y mucosa. Dentro de el examen clínico es importante poder evaluar la condición general o la condición corporal, que me indica qué tantas reservas energéticas posee el animal. Y para eso vamos a evaluar, digamos, las áreas posterior del animal, haciendo énfasis en el área pélvica, en el área dorsal, en el arco isquiático e ilíaco. Igualmente podemos tomar en consideración parte de la cubierta de grasa de la zona de las costillas. Pero básicamente vamos a evaluar en la base de la cola y en la zona de la pelvis el grado de reservas corporales o grasa que estén asentadas ahí. Qué tan convexo o no es el área de la pelvis, y eso me podrá indicar la condición corporal de ese animal, que es crucial no solamente para la salud y la productividad, sino también desde el punto de vista incluso de las posibilidades de reproducción. Lo ideal sería que de 1 a 5 pudiéramos estar trabajando con animales, sobre todo en el posparto, que estén alrededor de 3.5. Bueno, para entrar al área de piel o evaluación desde el punto de vista de semiología de piel y tejido subcutáneo, tenemos que estar claros en que estamos trabajando con un conjunto de órganos que conforman a la piel y el subcutis. Y de forma global, podemos decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo, con sobradas razones. Es un área que en un animal de 400 kilos puede medir algo así como 4 metros cuadrados. En la piel es importante evaluar la presencia o ausencia de ectoparásitos, tales como piojos, garrapatas, sarna, moscas, así como lesiones micóticas, que no es más que lesiones provocadas por hongos. Soluciones de continuidad, que son básicamente heridas leves, miasis o gusaneras, presencia de costra, presencia o no de accesos, fístulas, heridas, etc. Es muy importante que evaluemos si hay alteraciones en el color, por ejemplo, enrojecimiento, que en el caso de animales pigmentados en ocasiones puede ser difícil de evidenciar. Ver si hay problemas de consistencia como la esclerodermia, pero también muy importante tener en cuenta si las lesiones en piel son bilaterales y poseen simetría. Eso me podría indicar
algunos tipos de lesiones que en el caso bovino son raras, son más comunes en caninos y felinos. Unas lesiones bilaterales y simétricas que me pueden evidenciar problemas hormonales, por ejemplo, una acantosis nigricans, que es el oscurecimiento y engrosamiento de la piel, sobre todo en eh, caninos y felinos. Es muy importante detectar si hay señales de rascado, es decir, evidencia de prurito, de picazón, y evaluar la misma si no la vemos en el momento, utilizando la técnica de pasar la mano sobre áreas sospechosas o regiones sospechosas, donde podremos entonces recoger o evidenciar manifestaciones de picazón o prurito cuando el animal intenta rascarse e inclusive puede haber rechinamiento de piel. Rechinamiento de dientes, disculpe. Lo que llamamos también de manera técnica bruxismo, ¿no? Con X. Un dato valioso en el caso de rumiante es el pelo de la cola en la vaca. Normalmente los pelos de la borla tienen un crecimiento constante y si arrancáramos uno de raíz con cuidado y lo tensamos repetidas veces, a veces se rompe y donde rompe es porque está adelgazado en esa etapa de crecimiento que se corresponde en líneas generales a 1 centímetro de crecimiento mensual. Entonces, ¿dónde se rompió? Midiendo hacia la raíz, tenemos un dato de estrés o sufrimiento agudo o hipertérmico del animal alrededor de esa fecha. Este dato es invalorable a la hora de replantear la anamnesis, es decir, la historia clínica del animal, y evaluar si el parto fue normal o si el animal tuvo o no otro padecimiento. Es importante tener en cuenta que durante la evaluación del tejido subcutáneo nos puede indicar de forma indirecta el grado de hidratación del animal. Se recomienda hacerlo en el caso de rumiantes, sobre todo detrás de la paleta, ya que la piel del cuello y la región maxilar demoran naturalmente en retroceder, pero la piel detrás de la paleta puede ser, sobre todo en el caso rumiante, más precisa para evaluar de forma indirecta la hidratación del animal. Entonces, estos son algunos de los ectoparásitos que tenemos que estar atentos para tratar de evidenciar durante el examen clínico de la piel. Es muy importante caracterizar también este tipo de parásitos. Lo podemos hacer a través de una biopsia y el uso de microscopio, que es herramienta fundamental para diagnosticar algunos problemas de piel. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, el sistema cutáneo o piel es el órgano más extenso y uno de los más importantes del cuerpo. Su posición es crítica, ya que se expone a traumas, irritaciones químicas, radiación por frío o calor, infecciones y ectoparásitos, como ya lo hemos visto. Las alteraciones de piel pueden ser una fuente de información bastante importante para el médico veterinario. Importantísimo tener en cuenta que las funciones de la piel son básicamente protección mecánica y mecanismo regulador del calor corporal. Repito entonces, funciones de la piel, que eso son básicamente preguntas de examen. ¿Cuáles serían las funciones de la piel? Ustedes deberían destacar entonces la protección mecánica, ¿verdad? Frente a todos los factores que vimos que pueden irritar y afectar la piel. Y lo otro no menos importante es que la piel constituye un mecanismo regulador del calor corporal. Posee glándulas sudoríparas que ayudan en esta función. En algunas especies es más desarrollada que en otras. En el caso bovino es muchísimo menor comparativamente al caso de los equinos. Y otra pregunta que puede ser de examen es ¿cuáles son los accesorios de la piel?
que serían pelo, en la mayoría, o la capa o el pelaje, en la mayoría de las especies domésticas, y la lana, que es específica, digamos, en el caso de los ovinos, y plumas en el caso de aves. Y recuérdense que estos actúan como aislante térmico, todos estos accesorios de piel que ya les mencioné. Dentro de la piel tenemos que estar atentos a trastornos de la circulación, que pueden ser, por ejemplo, hiperemia, que es una circulación aumentada en la zona. Puede incluso, sobre todo con soluciones de continuidad o heridas, haber hasta hemorragias. Podemos detectar edemas, que es el acúmulo de líquido, que una de las posibles causas podría ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, es decir, la deficiencia de yodo, y la formación de isoanticuerpos en recién nacidos por problemas de isoeritrólisis, que es básicamente cuando el animal, el becerro en este caso, o en el caso de equinos también puede presentarse, donde reaccionan a la sangre de las madres y hay una reacción autoinmune donde se destruyen los glóbulos rojos y es una emergencia médica veterinaria que debe ser atendida a la brevedad posible. Sobre todo primero diagnosticada y lógicamente luego tratada de manera rápida. Entonces, aparte de los trastornos de circulación, podemos detectar o identificar trastornos de crecimiento, como sería, por ejemplo, la aplasia, que sería la ausencia de piel, que normalmente es incompatible con la vida. Esto en recién nacidos implica una muerte temprana, pero también puede haber hipoplasia, donde hay un desarrollo bastante reducido, donde pueden faltar porciones eh, grandes o pequeñas de piel, y puede ser asociado a problemas hereditarios. Por ejemplo, en la Jersey está registrados casos de hipoplasia de piel, lógicamente, y donde también podemos tener casos adquiridos cuando es deficiencia de yodo, sobre todo en becerros puede presentarse problemas de piel. La atrofia es, digamos, la pérdida de condición de la piel y está asociada a una condición senil, es decir, a animales bastante longevos, viejos. También podemos encontrar dentro de los trastornos de crecimiento la hipertrofia, que más bien es un alto desarrollo de algunos componentes de la piel o en su totalidad la piel, pero donde podemos ver que están recrecidas las glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas que van a manifestar este, un problema de piel que en ocasiones puede ser bastante severo. Tenemos ahora el crecimiento o hiperplasia de la piel, donde puede haber por efecto de irritación hasta la formación de callos, y la acanthosis nigricans, que es un aumento de la pigmentación debido a la irritación, donde se ennegrece el tejido. Y puede haber entonces también hiperkeratosis, que estaba muy asociada a problemas de intoxicación por hidrocarburos, es decir, derivados de petróleo. Y puede estar también asociada a algunos problemas de deficiencia del mineral zinc. Analizando otro tipo de trastornos de piel, podemos hablar de trastornos de metabolismo celular, donde puede haber degeneraciones hidrópicas, por ejemplo, donde se forman vesículas, como en el caso de la fiebre aftosa, el eczema contagioso, la estomatitis vesicular, también derivado de quemaduras, bien sea por altas temperaturas o por temperaturas muy bajas, como en el caso de la congelación,
donde también se produzcan trastornos del metabolismo celular e inclusive la formación de ampollas por quemaduras. La degeneración grasa se va a evidenciar a nivel de glándula sudorípara y tenemos una condición que puede ser vista en equino, donde se produce la infiltración amiloidea, que básicamente va a estar asociada a problemas de alergia y la formación inclusive de nódulos con base amiloide. Tenemos los trastornos de metabolismo, que son supremamente interesantes y donde, como les decía al principio, puede haber lesiones con patrones simétricos, es decir, y bilaterales, es decir, a ambos lados del cuerpo, ¿verdad? De manera simétrica y donde nos está indicando un problema de metabolismo. Puede ser evidenciado en problemas de aumento o disminución del pigmento melanina. Por ejemplo, en el caso de la hipopigmentación, es decir, baja cantidad del pigmento, conseguimos animales con lo que conocemos como albinismo, donde inclusive en algunas especies, sobre todo en el caso de equino, el albinismo está asociado a problemas de sordera. Tenemos el caso contrario de la hiperpigmentación, como ya se los mencioné anteriormente, asociado a problemas de irritación, que se conoce como acantosis nigricans. Tenemos también las melanosis maculosas, en el caso de los cerdos Duroc, está asociado. Igual puede presentarse en raza Jersey, la Cenepol o la Romo sinuano. Pero lo que quiero comentarles es que en el caso de Jersey, Cenepol y Romo sinuano, en lugar del pigmento melanina, lo que van a tener debido al color amarilla de estas razas bovinas, va a predominar más bien los pigmentos llamados lipocromo o el santocromo. Dan ese color amarillento a estas razas Jersey, Cenepol y Romo sinuano. Lo de la melanosis maculosa, aclaro y rectifico, es solamente se presenta asociado a factores genéticos en la raza de cerdo Duroc. En el caso de cadáveres, pues podemos ver alteraciones en la pigmentación, producto de la descomposición o putrefacción, donde podemos encontrar tonalidades gris, verde, azul o roja, rosada, por la presencia de sangre. Otro de los trastornos que podemos detectar a nivel de piel son los trastornos de metabolismo, donde el metabolismo mineral, en este caso, donde podemos ver calcificaciones preesternales, o sea, antes del esternón, e inclusive en los cojinetes plantares, sobre todo, digamos, en perros longevos. Igualmente podemos conseguir a nivel de piel necrosis de tipo coagulativa, producto de la exposición a fenol o quemaduras por cauterio. Podemos conseguir lesiones licoefactivas o necrosis licoefactiva, producto de la acción de bacterias piógenas, donde su puerta de entrada han sido traumatismos físicos o inclusive térmicos, como hablamos anteriormente de las quemaduras. Podemos conseguir lesiones gaseosas que revisten un peligro enorme, ya que están en la mayoría de los casos asociados a problemas de tuberculosis, donde vamos a conseguir el término gaseoso, hace mención a la proteína de la leche y específicamente al aspecto del queso. Entonces esas lesiones con aspecto de queso a nivel de piel pudieran estar indicándome
un problema de tuberculosis que debo diagnosticar con las pruebas de tuberculina. Podemos conseguir grasa con inflamación crónica debido a lesiones triturantes, lesiones de presión súbita. E igualmente podemos conseguir gangrenas por bacterias saprófitas, por ejemplo en oreja, cola, o cuando se ligan o se producen vendajes, por ejemplo en caso de castraciones, podemos conseguir esta gangrena por comprometerse la circulación y producir entonces muerte de los tejidos al faltar el flujo sanguíneo. Las dermatitis implican inflamación de la piel. Podemos tener eczema, podemos tener dermatitis de tipo serosa, donde se forman ampollas por la fricción, debido a la acción de la soga, produce ese tipo de quemadura, y lesiones papulares. Las lesiones hidrópicas o dermatitis hidrópica, acuérdense que están asociadas a quemadura, a la acción de virus como viruela, al efecto de los rayos solares, lo que llamamos también la fotosensibilización, que puede estar asociado a la presencia de sustancias fotodinámicas a nivel de pastos, por ejemplo, en el caso de rumiantes, el ectima contagioso, la fiebre aftosa, y como lo hablamos, también lesiones supurativas, inclusive con presencia de EPUS, luego del ataque de fiebre aftosa o estomatitis vesicular, y hay ataque de secundario por bacterias. El sistema cutáneo o piel implica también algunas áreas especiales, por ejemplo, a nivel de oídos, se pueden producir las otitis externas, muy comunes en perros viejos o longevos o seniles, y también en ciertas razas caninas, donde por efecto de las orejas pendulares genera un microambiente bastante propicio para el ataque de ácaros como el Otodectes cani, las secuelas de moquillo, que es el virus del llamado también distemper, y por la presencia de agua frecuentemente. Entonces, en razas con orejas caídas o pendulares, por ejemplo, los Cocker Spaniel, son muy susceptibles a la acción de hongos y es muy frecuente observar casos de malacesia, que es una levadura, producto entonces de la combinación de calor, orejas penduladas, que genera entonces, como les dije, un microclima propicio para la contaminación por bacterias, por parásitos, etc. Hablando de otra localización y otra especialización de piel, podemos hablar de las pododermatitis y coronitis, que se producen a nivel de miembros eh, distales, o sea, básicamente en los cascos, en las pezuñas, donde ahí inicialmente puede haber infecciones virales por fiebre aftosa. En el país son frecuentes también la estomatitis vesicular, y donde anteriormente también era muy común las viruelas que afectaban inclusive la piel especializada a nivel de ubre, la viruela mamaria. Pero en el caso de, para continuar con las pododermatitis coronitis, como ya lo dijimos, se producen en los miembros distales, en las partes, digamos, inferiores de los miembros, afectando entonces casco, pezuña, y muchas veces la predisposición la hace la maceración de la combinación de agua, barro, pisos de cemento permanentemente húmedos, que son propicios para el ataque de bacterias como el Heterophorus necrophorus, el Corynebacterium, Staphylococcus,
y inclusive en ovejas puede ser susceptible por el ataque del estrongiloide papiloso. Dentro del ciclo puede afectarle las piernas. Asimismo, traumas, pedazos de alambre, clavos, rocas, matorrales muy agresivos, es decir, bastante, bastante duros, resistentes, pueden infligir daño a nivel de cascos o pezuñas. Otro problema muy característico de oveja a nivel de piel es lo que llaman el mal de lana pelmazada, que es producido por una bacteria llamada actinomyces. Es poco frecuente en el país, solamente donde hay ovinos de lana, digamos en las zonas altas del país, zonas de clima templado, y esto pues puede ser más frecuente en países del cono sur. Vamos a hablar de un tema supremamente frecuente, importante, que se llama fotodermatitis o fotosensibilización. Muchas veces de origen patógenas, producto de sustancias fotodinámicas como la filoeritrina, que la vamos a conseguir en muchos forrajes, pero sobre todo pastos, sobre todo el género Brachiaria, y donde animales que por despigmentación, acuérdense que hablábamos de la, de la hipopigmentación, entonces son más susceptibles, sobre todo si también aparte hay problemas de hígado, producto de fasciola hepática, o sea, de estos parásitos especiales que afectan el hígado. Si hay también bastantes sustancias fotodinámicas como la filoeritrina, por ejemplo, al animal consumir pasto y haber presencia de hongo, pues se produce una micotoxina que, digamos, potencian el efecto de la filoeritrina, y vamos a ver como resultado fuerte caída de pelo, zonas hiperémicas, es decir, con bastante circulación de sangre, donde incluso luego hay desprendimiento de piel y de la capa de pelaje, y vemos estos cuadros severos, que inclusive, aunque no lleven sol, pueden afectar el área de la ubre, debido a la acción de las sustancias este, fotodinámicas como la filoeritrina. Podemos encontrar hongos. Esto es un caso característico de dermatomicosis, ese es el nombre técnico para los problemas de hongo en piel, producidos por Trichophytum verrucosum y Trichophytum mentagrophyte principalmente. ¿Cómo lo diagnosticamos? Podemos sospechar por la forma de las lesiones, derivadas después de picadura de mosca, en ambientes húmedos y toda esta cuestión, pero para confirmarlo es importante hacer un raspado de piel y llevarlo al laboratorio para verificar el diagnóstico. Aquí pueden observar diversas lesiones por dermatomicosis y su respectiva resolución luego del diagnóstico apropiado y el tratamiento con sustancias específicas como tintura de yodo e inclusive el triclorfón, el famoso neguón o metrifonato, que aunque es, digamos, un insecticida, tiene acción antimicótica, sorprendentemente. Las mucosas aparentes explorables en el bovino, las que son de rutina, son 4 en el macho y 5 en la hembra. Pregunta de examen. Las mucosas oculares principales son la de la conjuntiva de los párpados, es decir, la conjuntiva palpebral superior e inferior, la conjuntiva nictameral, la del tercer párpado, y la conjuntiva escleral, que es básicamente la conjuntiva que recubre la mayor superficie del ojo, y tenemos una conjuntiva corneal que está precisamente rodeando o cubriendo a la córnea. ¿Ok?
rodeando la córnea propiamente dicha, disculpen. En el caso de las hembras, vamos a ver la mucosa vulvar, vamos a tenerla como punto de referencia para evaluar en toda hembra, aparte de las mucosas oculares, siempre es bueno revisar la mucosa vulvar, no solamente para saber si hay anemia o no, sino también si hay presencia de lesiones virales típicas del IBR, donde podemos ver pequeñas pústulas y a veces inclusive ulceraciones, dependiendo del estado en que esté la infección. Y podemos entonces, a través de la mucosa vulvar en hembras, lógicamente, poder detectar este detalle. La mucosa nasal no se explora en los bovinos, ya que la nariz de los mismos es rígida por un lado, ya que está unida a un cartílago que la hace no fácilmente dilatable, como es el caso de los equinos, donde sí debemos explorarla porque podemos tener acceso a ella. La otra idea es que en la mayoría de las razas la misma, o sea, la mucosa nasal es pigmentada. Entonces, en muchas ocasiones no vamos a tener, digamos, un acceso fácil para evaluarla. La mucosa bucal, su nombre técnico es oral, podemos evaluarla, aunque tiene por defecto, por un lado, que es más pálida que las otras mucosas que ya comentamos, y a veces más bien es demasiado pigmentada. Muchas veces puede estar manchada de verde o amarillo por las condiciones de la ingesta. Recuerden ustedes que los rumiantes devuelven el alimento desde el rumen, y por tanto eso puede darle unas características que no sea tan fácil acceder a la coloración real de la mucosa oral. Aunque no la incluyamos entre las mucosas explorables, es un dato más a tener en cuenta al revisar la boca para ver el estado de los dientes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a los posibles hallazgos a tener en cuenta las mucosas, debemos evaluar los siguientes puntos. Ok, con respecto a las alteraciones propias de la mucosa, podemos conseguir lesiones inflamatorias, de corrimiento, y donde las alteraciones inflamatorias en general podemos detectar vesículas, edemas, y vamos a tener en cuenta dentro de la semiotecnia o la semiología propiamente dicha, alteraciones de la forma que la pueden dar la presencia de tumores o neoplasias o neoplasmas, y la presencia de parásitos. Entonces, en las alteraciones de forma tenemos que estar atentos a la presencia o no de tumores y de parásitos. Otro punto importantísimo es que manejen el lenguaje técnico con respecto a las alteraciones que podemos detectar en las mucosas desde el punto de vista de color. El rosado pálido no es una alteración, sino que es, digamos, el hallazgo normal a nivel de mucosas. El rosa intenso, casi tirando a un rojo suave, me indicaría que las mucosas están congestivas, lo que puede indicarme un problema de congestión cardiovascular. Cuando la coloración es roja, podemos considerarla hemorrágica, puntillados, tipo petequia, que son como punticos de aguja. Si conseguimos un color naranja sucio, puede indicarme un estado de toxemia. Y el rosa muy claro a blanco, lo consideramos como isquémico, también lo llamamos anémicos. Las mucosas, recuérdenlo bien, muy claras, rosadas muy claras o blancas, las vamos a considerar isquémicas o anémicas. Muy importante que recuerden que el color azul me indica cianosis, lo que está indicando una posible metahemoglobinemia, es decir, que no hay oxígeno suficiente en las vías respiratorias, pero sobre todo a nivel de sangre. Me está indicando que el animal está sufriendo algún problema donde haya ausencia de oxígeno.
Y lo otro que deben recordar, estimadas amigos y amigos, es que el color amarillo se conoce como ictericia. Mucha gente incorrectamente lo asocia a problemas hepáticos porque indicaría que hay bastante bilis y eso podría indicar lógicamente un problema de tipo hepático. En el caso de enfrentarnos a una mucosa congestiva, si tenemos la duda si es congestiva o hemorrágica, realizamos la prueba de la vitropresión, que no es más que presionar la zona con un portaobjeto o inclusive con el dedo, y si la sangre se retira, eh, es congestión. Pero si es hemorrágica, permanecería, digamos, la presencia de una mucosa congestiva. Podemos hacerla comprimiendo con el dedo, como les dije. Si es congestión alrededor del punto de compresión, aparece un halo blanco. Pero si es hemorragia, no aparece ese halo blanco, sino que se mantiene toda la zona congestiva. Debemos tener en cuenta que la mucosa escleral de los bovinos puede ser casi cercana a lo azul, ¿ok? A nivel de la base de la esclerótica. Y posee, digamos, unos vasitos episclerales para que esto no vaya a inducir un error. La técnica para revisar las mucosas oculares es muy sencilla. Nos colocamos detrás del animal con ambos pulgares y tratamos de poner el borde de los pulgares en el nacimiento de las pestañas. Si tiramos hacia afuera los párpados, hundiéndolos simultáneamente ambos dedos, se va a exteriorizar la mucosa del tercer párpado o nictameral. Y si tiramos solamente el párpado superior hacia afuera y hundimos el otro dedo en el globo ocular, vamos a exteriorizar la mucosa de los párpados superior y viceversa, invirtiendo la maniobra. De esa manera podemos evaluar la mucosa de los párpados. En el caso de la mucosa escleral, debemos tomar el animal del morro con presión manual y de la oreja y dándole vueltas a la cabeza en un giro lateral de modo que el ojo quede en posición horizontal. Para la mucosa corneal nos colocamos tras el animal y tangencial al ojo, miramos a través de la córnea tratando de dirigirnos al punto de donde proviene la luz. De esa manera evaluamos la córnea por transparencia y a su vez podemos evaluar la cámara anterior del ojo. Entre las anormalidades de la córnea se incluyen la opacidad corneal, que va desde una ligera nubosidad en las fases iniciales de la queratitis hasta una masa blanca sólida de queratitis avanzada, a menudo acompañada con vascularización, ulceraciones e inclusive cicatrización. Y un aumento de la convexidad de la córnea puede ser debido a un incremento de la tensión ocular causado generalmente por lo que llamamos glaucoma o por un hipopión. Cuando la opacidad es azulada hablamos de un edema de córnea. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta, bachilleres, que los trastornos de la córnea se conocen como queratitis. Queratitis. Cuando está afectada también la conjuntiva, se conoce como queratoconjuntivitis, que lo llaman popularmente el ojo rojo o ojo rosa, que es producto de la infección por Moraxella bovis en la mayoría de los casos, que es una riqueza que transmite la mosca. Hablemos rápidamente de los edemas. El edema que ven en el bovino, en este toro, es llamado edema submandibular o edema en botella. Miren la forma, se asemeja a una botella. O también llamado edema del canal exterior. Esto me indica que este animal tiene una grave situación de edema con hipoproteinemia, es decir, falta la proteína a nivel de sanguíneo y eso produce la acumulación del trasudado que sale digamos, de la sangre, el plasma que sale de la sangre, porque no hay suficiente proteína para retenerlo. En este caso es un animal que tenía tanto paratuberculosis, una enteritis o diarrea por paratuberculosis y por distoma hepático, que no es más que la mariposa del hígado, distoma o fasciola hepática, perdón. En el caso del equino están viendo un edema en la parte inferior del tórax y el abdomen porque tenía un problema a nivel renal, un problema de nefrosis.
y pueden haber la atrofia anular de las pezuñas de la vaca después de del ataque de la fiebre aftosa, también llamada glosópeda. Pueden ver acá la prueba de Ribalta, que no es más que en el lado derecho es negativa y se conoce como trasudado, porque no tiene proteínas ni contaminación, ni tanta contaminación bacteriana. En cambio, a la izquierda pueden observar esas manchas blancas, esa turbidez, me indica una prueba de Ribalta positiva, o sea que estamos ante la presencia de exudada, es decir, básicamente proteínas y bacterias. Esta prueba se realiza para evaluar el edema, si es trasudado o exudado. Por lo general el exudado implica mayor contaminación y presencia de bacterias, y esta prueba se hace de manera muy sencilla, colocando unas gotas en 200 cc de agua con 2 cc de vinagre. La sustancia que utilizamos acá es vinagre. Es muy sencilla de hacer en el campo para evaluar o diferenciar trasudado, que me daría negativo, que es esto que se ve claro acá. Ustedes pueden poner incluso una hoja impresa, un periódico, y pueden leerlo perfectamente. Cuando la cosa es grave, aquí pueden ver bastante turbidez en el lado derecho. Ven cómo se precipitan las proteínas y las bacterias que reaccionan con el vinagre que está diluido en este tubo de ensayo. Entonces, con la prueba de Ribalta podemos evaluar los edemas y saber si se trata de exudado o de trasudado. Bueno, con esto finalizamos el tema de la semiología veterinaria aplicada en el sistema de piel y mucosas. Éxito para todos.